Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Hoy tenemos una actualización con el único e inigualable Stas Krapivnik. Stas, bienvenido de nuevo, bienvenido otra vez. Es un día triste y a la vez un día feliz. Es un día triste y un día feliz. Quizá empecemos por las malas noticias, porque hace apenas 2 o 3 horas todos supimos que el querido Lindsey Graham, senador por Carolina del Sur, acaba de fallecer. Stas, ¿puedes decirnos unas palabras? Ya sabes, lo comentamos un momento. No se habla mal de los muertos, por eso vamos a hablar de todas las cosas malas que hizo en vida. ¿Quieres empezar tú con eso? Bueno, la iglesia enseña que siempre es una tragedia cuando alguien muere. No habría sido tan trágico si se hubiera acercado a Dios, si hubiera sido un hombre pacífico y hubiera promovido la paz en el mundo. En lugar de eso, ganó una barbaridad de dinero gracias a la muerte de otras personas y apoyó todas y cada una de las malditas guerras en las que pudo meter las manos. Y no creo que eso sea hablar mal de su alma. Bueno, de su alma muerta. Porque la que estaba viva era bastante podrida. Y así están las cosas. Creo que hoy el mundo ha respirado un poco más libre. Y Washington, por lo que entiendo y por lo que he estado leyendo, está en shock y totalmente desorientado, porque él era el principal impulsor. Mira, para el contribuyente estadounidense de a pie, creo que lo primero es que respire hondo, porque ese psicópata, lo último en lo que estaba trabajando, era en intentar que Estados Unidos sancionara a los bancos que compran o comercian con petróleo y gas rusos. Y aunque 2/3 del petróleo y el gas de Rusia van a China o a la India, y ellos no van a parar, el otro tercio, que son unos 2,5 millones o 3 millones de barriles, acaba en el mercado mundial de una forma u otra. Ahora bien, teniendo en cuenta que Irán ha vuelto a la escena, y parece que ya ha dicho algo así como: mira, hasta aquí hemos llegado, vamos a empezar a atacar toda la infraestructura de la zona porque estamos hartos de esto. Si eres aliado de Estados Unidos, vas a sufrir. Eso es lo que dijo la Guardia Revolucionaria iraní. Vamos a empezar a atacar de verdad toda la infraestructura petrolera para destruirla. Ahora mismo hay unos 15 millones de barriles fuera del mercado y están intentando sacar otros 3 o 4 millones más. Estados Unidos importa unos 8 millones de barriles de petróleo y productos derivados al día, y la Unión Europea está, literalmente, en una situación desesperada. Así que con este tipo fuera de juego, quizá, no sé, seguirá siendo un infierno económico, pero tal vez un poco menos de lo que él estaba promoviendo. Quiero decir, él fue uno de los patrocinadores de esas sanciones durísimas de Graham y Blumenthal. Como nos recuerda nuestro amigo y colega Alex Christoforou, que lleva más de un año y medio diciéndolo en su canal, están intentando castigar a cualquiera que compre cualquier tipo de petróleo ruso. Y los estadounidenses, al parecer, todavía piensan que eso es una buena idea, sobre todo cuando hay una crisis global y los precios del petróleo se están disparando. Y sí, curiosamente a Magbatho. Y su familia puesto, Ogamut Khaled es en Embrod Gort Dimena, like a Cabo Canal. Sí, un infarto. Fue algo muy rápido y repentino. Bueno, sí, ya hay gente por ahí que piensa que podrían haber sido los rusos. ¿Quién más? ¿Quién más podría haber sido? Stas. Sin ánimo de ofender, pero eran o niñas o niños con los que se estaba metiendo, y probablemente también bastante cocaína del alijo de Zelensky. Acaba de volver de Ucrania. Quiero decir, este es el tipo que el invierno pasado, o quizá fue en otoño, fue a Ucrania 3 días. Se alojó en el Radisson, en el ático. Vamos, que seguro que no es precisamente la habitación más barata de Ucrania. Y luego presentó un informe de gastos por 3 días. 3. 1, 2, 3. ¿Dónde está mi otro teléfono? Sí, ese. $800,000. Madre mía. ¿Cuánto cuestan las acompañantes? ¿Cuánto cuesta la cocaína?
O sea, por Dios, $800,000. ¿Te estás gastando $260,000 al día? ¿Qué estás haciendo? Supuestamente para reuniones. ¿Con quién te reúnes? ¿De qué tratas? Es increíble. Y lo puso como gasto. Vale, si al menos lo hubiera pagado de su bolsillo. Quiero decir, es multimillonario, ¿no? Con todos los lobbies de guerra que ha patrocinado. Pero no, presentó el informe de gastos para que el público se lo reembolsara. Y Graham es un ejemplo perfecto de todo lo que va mal con eso de la mejor democracia del mundo, ¿verdad? De cómo los sobornos te compran los votos. Esos votos te dan influencia y luego consigues contratos para el lobby de las armas, que después te lleva a Ucrania, te paga la cocaína y lo que sea. Quiero decir, no hay ninguna transparencia cuando se trata de esta gente. ¿O sí? Ah, sí. Bueno, no olvidemos que Ucrania también es el epicentro del tráfico de armas, de drogas y de niños, de órganos, de pedófilos y de todo lo demás. Quiero decir, Ucrania es a estas alturas el pozo del mal, todo lo peor de la humanidad. Mira, Ucrania legalizó la extracción y la venta de órganos. Ahora bien, para la gente que no termina de entender esto, porque mucha gente no lo entiende, no se obtienen órganos de un cuerpo muerto. Lo repito, no se obtienen órganos de un cuerpo muerto. En el momento en que el corazón deja de latir, empieza la necrosis, porque la sangre deja de circular, el oxígeno deja de llegar a las células de los órganos y los órganos empiezan a morir. Los órganos se obtienen de cuerpos vivos. Da igual si la persona está en coma, en estado vegetativo o todavía tiene la cabeza unida al cuerpo. El cuerpo tiene que estar vivo. Tiene que estar conectado al menos a un respirador. La sangre tiene que circular, si no los órganos mueren. Los pulmones tienen que respirar. Ganaron 4,000 millones en impuestos. Y créeme, algunos de los videos que he visto, algunos de esos lugares que fueron tomados por las fuerzas rusas, antes de que pudieran destruir las pruebas, no querrías verlos. Ya sabes, yo estoy un poco trastornado, como lo está cualquier militar en cierta medida. Pero para una persona normal, esto es peor que cualquier película de terror que haya hecho Hollywood. Créeme, y esos médicos negros de órganos deberían ser eliminados, sin juicio, porque nunca los vas a llevar a juicio. Pero las cosas que hacen, y si solo fuera con hombres adultos, ya sabes, la mitad de sus víctimas son soldados ucranianos, te hieren en una pierna, entras allí y después apenas queda nada de ti. Pero no, también se llevaron a los aldeanos, a los niños, a todos. Las personas que hacen eso no son seres humanos. No sé cómo decirlo de otra forma. Si lo son, entonces eso significa que la humanidad puede caer mucho más bajo de lo que uno imagina cuando ve cosas así. Oye, solo una nota rápida. La mejor forma de apoyar este canal es suscribiéndote gratis a mi Substack. También puedes ayudar con una suscripción de pago allí o conseguir algo de nuestro nuevo merchandising en neutralitystudies.com. Tienes los enlaces abajo. Nos vemos allí. Estas son todas esas cosas terribles para las que luego necesitaremos muchas comisiones, investigaciones y todo eso, cuando todo haya terminado. Pero ahora mismo seguimos en medio de ello. Y, en este momento, una de las cosas principales de las que quería hablarte hoy es que, por lo visto, los ucranianos han tenido buenos resultados haciendo explotar refinerías rusas. Así que son capaces, de alguna manera, de hacer explotar refinerías rusas a 2.500 kilómetros de la frontera. ¿Cuál es la situación ahora mismo en Rusia, en Moscú y en general, ya que tú estás allí sobre el terreno? En Occidente se informa de que hay escasez por todas partes y largas colas en las gasolineras. Quiero decir, tenemos informes de tus viceministros de energía que dicen que la situación es complicada. Entonces, ¿cómo está Moscú ahora? Quiero decir, comparado con lo que suele ser, sí, supongo que se podría decir que fue difícil. Esta mañana estuve entrando y saliendo de Moscú,
Ya sabes, llené el depósito. Tuve que preguntar si había combustible, porque solo había un coche repostando. Y me dijeron, sí, tenemos lo que necesitas. Claro, los precios habían subido, y además los precios varían según la gasolinera. Así que algunas creo están empezando a aprovecharse, lo cual siempre pasa. Otras mantienen precios más o menos razonables. Los precios subieron por esto, sí. Llené el depósito. Dependiendo de la estación a la que vayas, algunas te dejan 20 litros, otras 30 como máximo. Algunas te dejan repostar lo que necesites. La mayoría no permite llenar bidones, simplemente porque hubo acaparamiento. Y ya sabes, he visto a tipos llegar con un todoterreno y llevar 5 bidones grandes en la parte de atrás. Bueno, algunos están simplemente en modo pánico. Otros quizá están haciendo viajes largos. Quiero decir, yo conduje hace una semana y media. Volví después de ir hasta abajo por toda la zona del Donbass. Pasamos por allí, por Starovelsk, Lugansk, Donetsk, esas zonas, y luego subimos de nuevo hasta Rostov y de vuelta. Fueron unos 2.500 kilómetros en total. Y bueno, esta mañana reposté, eché 20 litros. En esa gasolinera permitían eso cada vez. Podías dar una vuelta grande, volver y decir, he vuelto, soy un cliente nuevo, y echar otros 20 litros. Marcaban la casilla como si fuera otra persona o una compra distinta. Pero no tenía tiempo para eso. De todas formas, con 20 litros me bastaba para llenar el depósito. Y hace 2 o 3 días llené también el otro coche. Tampoco tuve ningún problema. Al pasar por esa gasolinera, había una cola de unas 20 coches. Y pensé, me quedo en la fila. Pero cuando terminé y volví por el otro lado, no había cola. Entré directamente y dije, mira qué bien. Es así, a veces no. Pero decir que hay un colapso por el tráfico no lo dirías nunca. Puedo mandarte algunos vídeos del tráfico, es una locura. Está más ligero porque es temporada turística. Más bien porque es verano y ya sabes, más o menos 1/3 de Moscú y de todas las grandes ciudades de Rusia están ahora en el sur. Así que ya ves, yo también iré hacia Sochi o alguna otra zona. Y cualquiera puede adivinar a dónde, porque, es justo hacia donde voy. Quizá Sochi, quizá Abjasia, quizá Georgia, por esa zona. Hay un límite. Ahí abajo hay vino por todas partes. Curiosamente, por cierto, antes de que todo esto empezara, me refiero a la operación militar especial en este caso, no a todo lo demás, Italia compraba una parte muy importante de su materia prima para el vino, sus uvas, a Rusia. ¿Lo hicieron? Sí, todo el sur de Rusia es ahora tierra de viñedos, y antes ya era así, hasta que Gorbachev empezó su lucha contra el alcoholismo. Pues bien, a ese zoquete, si de verdad quieres combatir el alcoholismo, subes el precio del alcohol y te centras en las bebidas fuertes. Pero no, él fue a por las uvas, y hay videos suyos de esos promocionales. Está en un tractor. Esto era en 1989 o 1990. Va en un tractor y están arrancando viñas de 300 años. Horrible. El agricultor y otros allí decían, mátame ya. Unos auténticos idiotas. Pero, ¿te das cuenta de la ironía? Estás luchando contra el alcoholismo y arrancas viñas de 300 años, y luego tu sucesor es nuestro amigo, Yeltsin. Gracias. El problema con el vodka se hace con cereales. Supongo que no puedes quemar todos los campos de grano, probablemente la gente se moriría de hambre también. Así que, ¿qué podemos hacer? Y la cerveza se hace con lúpulo y trigo. Y la hidromiel se hace con miel. Así que, vayamos a por el vino. En fin, volviendo al tema, ¿qué opinas de esta situación? Ahora vemos cómo los rusos están destruyendo todas esas gasolineras que llevan hacia el Donbass, ¿verdad? De forma muy sistemática, muy metódica, para prepararse, obviamente, para una operación militar más grande, que está por venir o que ya está en marcha.
Al mismo tiempo, los ucranianos intentan acabar con toda la capacidad de producción de Rusia. Entonces, ¿en qué punto estamos en esta guerra energética? Bueno, para empezar, no pueden eliminar toda la capacidad de Rusia. La razón por la que han alcanzado algunos de esos objetivos al principio, otra vez, ¿qué es lo que han alcanzado realmente? La inmensa mayoría de las veces, lo que están golpeando son las instalaciones de almacenamiento de combustible. Están alcanzando los grandes tanques que contienen petróleo o derivados, no la refinería. Quiero decir, cualquiera que nunca haya estado en una refinería, que vaya en coche a ver una. Busca una refinería en un mapa y acércate a verla. Estamos hablando de 10, 15 kilómetros de extensión. Eso es una refinería. Hablamos de cientos de kilómetros de tuberías, todas a presión, con válvulas en los extremos y todo controlado por ordenador. Golpeas esas tuberías, baja la presión y el ordenador se apaga. No hay una gran llama, porque ya no llega nada. Exacto. No tienes esa imagen espectacular que le gusta a los medios occidentales, la gran explosión. Ahora bien, si golpeas uno de esos depósitos de almacenamiento, esos tanques enormes, básicamente nadie los apaga. No tiene sentido. Cierran todas las válvulas de entrada y salida y los dejan arder hasta que se consumen y luego los sustituyen. A veces hay un poco más de daño. Y además en cualquier refinería hay distintas líneas. Hay líneas que producen E92, E95, E100 o diésel. Empieza quizá con la misma materia prima, pero luego se separa y va por distintas líneas, porque al final se añaden diferentes aditivos químicos. Llegas a cierto punto del proceso de craqueo y entonces decides, bueno, ¿qué octanaje queremos y qué adiciones vamos a hacer? Y hay varias líneas funcionando en paralelo, porque normalmente están produciendo distintas mezclas. En Estados Unidos lo hacen mucho peor, porque cada estado tiene su propia mezcla, sobre todo las de verano. Por eso la gasolina estadounidense genera tanto lío. Hacen tiradas cortas para un estado y luego para otro. Es un caos. Rusia tiene una mezcla bastante unificada, como la mayoría de los países del mundo. Así que tiene sentido, porque cuanto más tiempo mantienes una producción continua, o cuanto más grande es esa producción, más barato sale cada unidad. Es mejor que tener que parar, volver a ajustar las máquinas, limpiarlas y luego hacer una tirada más corta para otro cliente. Estas refinerías, cuando se arreglan, vuelven a funcionar y siguen operando. Y aunque parezca mentira, la razón principal por la que mucho de esto está pasando, siendo sinceros, es por los tacaños de muchas de estas compañías de petróleo y gas. Los que ahorran hasta el último céntimo y no pusieron las redes de protección. Porque para algo así se pueden instalar redes metálicas, básicamente vallas de malla metálica. Se pueden colocar sobre una buena parte de las refinerías, o al menos sobre las zonas de almacenamiento. Básicamente se puede poner una especie de cúpula de malla metálica por encima. Eso ayudaría a protegerlo. Pero ahora ya tienen permiso y están organizando sus propias fuerzas de seguridad en esas refinerías, con ametralladoras, con armas medias y ligeras. Y eso, por cierto, es lo mismo que ha hecho el ejército ruso. Cuando llegas al Donbass, Thiel, que es un criminal de guerra, utiliza sus drones terroristas, esos Hornets que les dio Estados Unidos. Y la forma en que operan es así. Durante el primer 80% de la carga, buscan objetivos militares. En el último 20%, simplemente buscan algo a lo que golpear, lo que normalmente significa civiles. Y han matado a bastantes civiles. A mí me advirtieron dónde podía ir y dónde no. Podemos acercarnos a las líneas del frente, porque ahora mismo solo se puede llegar a pie o con escolta militar. Los coches civiles no van escoltados, no hay suficientes. Pero lo que hizo Rusia, o mejor dicho, el ejército ruso, fue algo tipo Mad Max. Convirtieron todo en vehículos técnicos, no solo las camionetas Toyota. Técnicos es el término que se usa para esas camionetas Toyota.
Casi siempre son Toyota, porque tienen el tamaño perfecto, y las transforman en plataformas de armas, ametralladoras, cañones antitanque, lanzamisiles, de todo. Se las ingenian muchísimo, y esto se ve por toda África. Ahí fue donde empezó a hacerse grande, en África. Luego se extendió a Oriente Medio y a otras zonas. Y no me digas que Toyota no sabe perfectamente lo que pasa con sus vehículos. Están ganando dinero a montones. De repente alguien hace un pedido de 300 camionetas Toyota blancas, todas iguales, y aparecen en Chad. Por cierto, Chad usó este tipo de vehículos con mucha eficacia en una guerra con Libia, destruyendo tanques libios en plena tormenta de arena. Trajeron sus Technicals, esos todoterrenos con misiles antitanque montados detrás. Uno conducía y otro, sentado atrás, apuntaba y disparaba. Y la verdad, lo hicieron bastante bien. Se hicieron famosos a finales de los 70 y principios de los 80. Rusia ha seguido el mismo camino. Han cogido prácticamente cualquier coche con portón trasero, lo han quitado, han instalado una base para montar un arma, le han puesto una ametralladora ligera y un soldado detrás, y con eso escoltan todos los camiones. Y esas ametralladoras ligeras resultan muy eficaces contra los drones, sobre todo los más pequeños, los que son más parecidos a avionetas. Es una solución bastante eficiente. Sí, bueno, estamos otra vez en un punto en el que Rusia y Ucrania, en realidad los dos, tienen que idear estrategias para usar tecnología sencilla para derribar tecnología intermedia, como drones en el aire y cosas así. Y al parecer la cosa mejora. En ese sentido, sí mejora, porque entran en escena los drones Geran 4, drones rusos que ahora llevan misiles antiaéreos incorporados. ¿Cómo? Sí, y los ucranianos ya perdieron un helicóptero por eso. En la necrológica aparecían los 4 pilotos que murieron. Así que en Ucrania, una de las formas de derribar drones es enviar un helicóptero y empezar a dispararles con los artilleros de las puertas, con las 2 ametralladoras, una a cada lado. Pues bien, este dron Geran 4 lanzó un misil antiaéreo contra el helicóptero ucraniano y alcanzó su objetivo. Vaya, bueno, vale. Le da de lleno. ¿Has visto los misiles balísticos Iskander, esos que llevan bengalas? No. Ah, sí, es algo impresionante. Alguien lo grabó en vídeo, era un vídeo ucraniano, uno de esos misiles pasando por encima, y creo que los sistemas antiaéreos ucranianos estaban intentando fijarlo como objetivo. Y de repente, empieza a lanzar bengalas. Igual que un avión. Ahora ya hay misiles balísticos con bengalas incorporadas. Sí, trampas de calor, ya sabes, para... La tecnología está bien. En resumen, estamos viendo cómo estas tecnologías, puedes llamarlas innovaciones o retrocesos, como prefieras, están generando nuevas formas de combate que en realidad están causando daño en ambos bandos. Lo que me parece increíblemente peligroso es que sabemos que los ucranianos no podrían haber hecho todo eso sin la ayuda en la localización de objetivos y demás, proporcionada por la OTAN y por los europeos, a más de 2.500 kilómetros detrás del frente. Ese tipo de localización, ¿sabemos ya qué fue exactamente? Porque se comenta por ahí que podría haber sido algo distinto, no un trabajo interno, pero sí una operación ejecutada desde dentro. Atacar esa refinería, empezando desde un punto, como una especie de telaraña, lanzando drones desde dentro de Rusia. ¿Sabemos cómo hicieron los ucranianos esa operación? Bueno, aquí hay 2 categorías. Algunos de esos drones, porque hay que entenderlo, los drones que llegan tan lejos son del tipo avión. Miden hasta unos 4 metros de largo. Llevan un motor de 2 cilindros. ¿Por qué? Pues eso, un motor de 2 pistones. Vamos, que hacen un ruido infernal. A mí me derribaron uno a unos 500 metros. Y fue una locura. Cúbrete los oídos, porque voy a imitar el sonido que estaba escuchando.
Y yo ahí de pie, durante 2 o 3 minutos, pensando dónde demonios está. Y de repente, boom, a medio kilómetro de mí. Y pensé, parece que lo tienes encima. Es increíblemente ruidoso. Y en realidad era aún más fuerte que eso. Twanam from the Stua the Islam Emerald, Asitis no Nuntho Inu. Vale, vale. Sí, la verdad es que sonaba fuerte. Y tú estás ahí de pie pensando, Dios, ¿dónde está? Y todavía está a medio kilómetro de ti. Yo empecé a oírlo así de fuerte cuando estaba a 1 kilómetro y cayó a medio kilómetro de donde estaba yo. Increíble. Los drones americanos, eso sí, hay que reconocerlo, son mucho más silenciosos. No digo que no hagan ruido, pero son mucho más silenciosos. Estos drones europeos, como están fabricados aquí, hacen muchísimo ruido. Ya lo dije, llevan un motor de 2 tiempos, muy barato. Pero bueno, se mantiene en el aire. Es una aeronave bastante ligera, así que va cargada de combustible y de explosivos. Lo que pasa es que cuanto más lejos vuela, menos explosivos lleva y más combustible. Técnicamente, sí, podría llegar tan lejos. Ahora bien, que consiga atravesar todo eso, quiero decir, Rusia es enorme. Empecemos por ahí. Y sí, Estados Unidos es sin duda una de las partes en conflicto y está proporcionando los corredores para entrar. Siempre se puede encontrar algún corredor por remoto que sea. La mayoría de estos drones no llegan a su destino porque chocan con árboles, con líneas eléctricas o los derriban por el camino. Algunos sí lo consiguen, pero cuando llegan tan lejos, no llevan mucha carga explosiva porque casi todo se destina al combustible. Así que al final, el daño es mínimo. Es un pequeño impacto que se repara y Rusia sigue adelante. Además, Rusia tiene un productor de combustible de respaldo. Se llama India. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque India estaba refinando combustible a partir del petróleo ruso y vendiéndolo, digamos, como moléculas de energía liberadas a los europeos y a los estadounidenses. Y Rusia compró 400,000 toneladas de combustible a India y las envió de vuelta. Y claro, si los indios no lo vendieran, no recibirían más petróleo. Así que por supuesto lo van a vender. Y todos los europeos empezaron a reírse de eso. Esto ocurrió hace unos 7 u 8 días, y los europeos se reían. Ja, ja, ja. Sí, pero hay un pequeño problema con ese ja, ja. Esas 400,000 toneladas de combustible ya no van a Europa. Sí. Así que Europa, la Europa no rusa, ese otro 58%, básicamente se ha colgado con su propio cable de piano y está desesperada por conseguir cualquier tipo de combustible. Ahora la India es uno de sus principales proveedores. Y esas 400,000 toneladas dentro de una semana no van a llegar al puerto, van en la otra dirección. Y por cierto, ese combustible también va a Ucrania. And that's also fuel that, by the way, goes to Ukraine. Es una política absurda. Muy absurda además, mientras al mismo tiempo se intensifica el conflicto con Irán, pensando que, bueno, a la tercera o a la cuarta va la vencida. Y los iraníes, justo ahora, quiero decir, hoy mismo, han anunciado, de acuerdo, se acabó, no habrá más tráfico por el estrecho de Hormuz, porque ese es nuestro principal punto de presión. Y vamos a demostrar al mundo que podemos hacerlo. Y el mundo, bueno, en realidad lo que quieren es demostrárselo a los estadounidenses. Y van a volver a poner bajo presión el suministro mundial de combustible, de fertilizantes y demás. Muy bien. Aparentemente, los estadounidenses todavía no lo han entendido. Ahora bien, todo esto no significa que la situación sea más fácil para Rusia. Así que Occidente sigue apostando por la idea de que, ya sabes, mañana la cola en la gasolinera será tan larga, 4, 5, 6 coches, que el del coche número 6 se bajará, irá andando hasta el Kremlin, cogerá a Putin y lo echará de allí, ¿no? Esa sigue siendo la idea de lo que va a pasar. Quiero decir, ¿puedes decirnos qué probabilidad tiene un escenario así ahora mismo? Más o menos la misma que yo me convierta en el Papa. About as likely as me becoming the Pope. Your Holiness. Seri, ni quiero soy católico romano. It's a sex source recants por remanentes. Even less.
Pero es tan absurdo. Es totalmente contraproducente. Aún así, a estas alturas, me cuesta creer que ellos mismos se lo crean. Pero si te lo repiten una y otra vez, llega un momento en que tienes que aceptar que efectivamente eso es lo que creen. No quiero entrar en el tema de la destrucción de las estaciones de combustible en Ucrania, porque ahí hay otro motivo. En realidad hay una razón diferente por la que todo eso empezó. La verdad es que no puedo decir cómo están las colas a las afueras de Moscú. Cuando me marche dentro de una semana, podré ver cómo están. Quiero decir, sé cómo estaban hace una semana y media. Hace una semana y media era cuestión de suerte. En las ciudades no estaba mal. Había algo de especulación con los precios, pero no era grave. En Voronezh, por ejemplo, entré directamente, reposté sin problema, y en Lugansk también llené el depósito. Donetsk estaba mal, y me avisaron, así que no reposté. Usé un bidón. Simplemente vertí el combustible desde un bidón. Rostov fue un poco más complicado, pero eso es porque ya sabes, todo el tráfico que va hacia las playas y todo lo demás pasa por Rostov. Así que ahora mismo hay muchísimos más coches llenando las gasolineras, no solo los locales, sino también un tráfico enorme que llega de fuera. En las autopistas, la cosa fue irregular. En la de peaje, quizá una de cada 4 tenía combustible, porque muchos negocios pequeños no pueden comprarlo. Lo adquieren a los grandes, y los grandes ahora se están abasteciendo a sí mismos. Además, cuanto más lejos estás de una gran ciudad, más tarda un camión en llegar, y por eso van con menos frecuencia, porque dentro de las ciudades ya tienen más que suficiente demanda. Así que bueno, es lo que hay. Pero aún así, llené el depósito. De vuelta, decidí salirme de la autopista de peaje y bajar por la vía de servicio, la autopista gratuita. Allí hay muchas más gasolineras. Y mira, una gasolinera, por ejemplo, creo que es un buen ejemplo de la naturaleza humana. Tenía como 1/3 del depósito, así que pensé, bueno, lo lleno por si acaso. Me acerqué, pasé por una estación que tenía, no sé, 20 o 30 coches esperando. Y pensé, no estoy tan desesperado. Conduje un par de kilómetros más y la siguiente estación estaba vacía. Había solo 2 coches porque todo el mundo se amontona en la primera y nadie se fija en la siguiente. Ya sabes, es la naturaleza humana. Así que depende del momento, a veces aciertas y a veces no. ¿Crees que puede llegar a causar un problema político real con la situación tal y como va ahora? Por otro lado, el gobierno está reconociendo que hay un problema y dicen algo así como, estamos trabajando para solucionarlo. O sea, no lo están minimizando ni negando. Están diciendo que están trabajando en arreglarlo. ¿Qué crees que será esa solución? Bueno, la solución va a ser seguir poniendo en marcha las estaciones, seguir trayendo combustible ahora desde la India, desde el petróleo ruso, y continuar así. Ahora mismo hay camionetas con ametralladoras por todas partes en el sur, alrededor de esas estaciones de las gasolineras, por todos lados. Están apareciendo cada vez más, y también hay una producción masiva de sistemas antidrón. En este caso en particular, está el Panther, el Panzer. Cada uno lleva 4 misiles y un cañón automático. Y se despliegan varios a la vez. Yo los he visto a las afueras de Moscú. Se ven, porque en Moscú, salvo en los edificios gubernamentales más importantes, no se ven sistemas antiaéreos dentro de la ciudad. Quieren detener todo eso fuera de la ciudad. No quieren usar a la PON rusa como escudos humanos, a diferencia del otro bando, que sí lo hace activamente. Ya sabes, el día antes de que empezara la cumbre de la OTAN, Ucrania quiso montar otra de esas grandes explosiones en Moscú. Querían tener algo que mostrar, porque la realidad es que acababan de perder Kostiantynivka y básicamente también Krasny Liman. Así que lanzaron 420 drones sobre Moscú. 36 llegaron hasta la región de Moscú. Hay que tenerlo en cuenta. La región de Moscú tiene el tamaño de Suiza, y eso que es una de las provincias más pequeñas de Rusia. Estas antiguas provincias principescas son todas relativamente pequeñas.
Cuanto más te alejas, más grandes se vuelven. Small compared to the further you go, the bigger they get. And those 36, none of them got to Moscow. Y esos 36, ninguno llegó a Moscú. Los derribaron todos, desde varios niveles, con tipos en vehículos improvisados, como de Mad Max, ya sabes, con camionetas técnicas y cosas así. Así que sí, esa es la reacción. Las ametralladoras son baratas, más baratas que los drones, y además se pueden reutilizar. La razón por la que Rusia empezó a atacar las gasolineras, primero en Yarkov y Sumy, y ahora lo está ampliando, es que las han ido destruyendo todas, una por una, de forma sistemática. Simplemente empezaron a machacarlas. Solo en Sumy y Yarkov había unas 600 estaciones que fueron destruidas. Las están atacando, no para reducir las bajas civiles, sino porque las están atacando. Y lo hacen con misiles Iskander. They're hitting them with Iskander drone, Iskander missiles. So, there's no shooting them down because Ukraine doesn't. Así que bueno, no se pueden derribar porque Ucrania no tiene la capacidad para hacerlo. El motivo por el que lo hacen es que Ucrania cambió de táctica. Los ucranianos empezaron a usar camiones Gazelle, que son camiones ligeros de carga, son más o menos de 5 toneladas, y tienen una gran caja detrás, bueno, según el modelo, pero todos estos llevaban una caja grande en la parte trasera, y cada uno transportaba unos 2 drones, ¿vale? Primero se acercan todo lo posible a la línea de contacto y los lanzan. Lo que se suele decir, dispara y corre, pero en este caso sería lanza y corre. Y para cuando los drones están en el aire, ese camión ya está saliendo a toda velocidad de allí. That truck is hightailing it somewhere. And you use several hundred of these trucks. You launch. Y utilizan varios cientos de esos camiones. Lanzan cientos de drones. Los camiones están aparcados en garajes o en parkings subterráneos, lo que hace difícil localizarlos. Pero su punto débil era que todos se repostaban en esas estaciones de servicio. Si no puedes encontrar los camiones, al menos puedes dejarlos sin combustible. Además, según el tipo de dron que lancen, si son de corto alcance, se cargan con un generador, y ese generador funciona con diésel o gasolina. Si no es así, igualmente hay que repostarlos, porque llevan un motor de ciclomotor de 2 tiempos que también va con gasolina. Así que necesitas mucha gasolina para lanzarlos. Y si no hay estaciones de servicio, Tu interpretación es que el hecho de que Rusia haya atacado las gasolineras en Ucrania no tiene tanto que ver con frenar a las fuerzas militares regulares ucranianas, sino que sería más bien una respuesta a esos ataques con drones para dificultar que los drones puedan acercarse a la línea de contacto. That was initially. Now what we're seeing is it's expanding. Eso fue al principio. Ahora lo que estamos viendo es que se está expandiendo, lo están ampliando. Y eso debería haberse hecho desde el principio, al menos con drones. Pero ahora que eso ya está hecho, se están moviendo hacia Kiev, se están moviendo hacia el oeste de Donetsk, que sigue en manos ucranianas, y también hacia Dnipropetrovsk y la ciudad de Zaporizhia. Y aquí viene algo clave, un cambio de juego. Tenemos esta última línea de ciudades fortificadas. Repitámoslo, la última línea. ¿Qué significa eso? Detrás de esas ciudades hay campos abiertos, los pueblos sin fortificarte, no hay una línea de defensa. No hay torciso. Hemos tenido esta densa concentración de pueblos y ciudades, en lo que era el centro y el este del Oblast de Donetsk y del Oblast de Luhansk, bajando por el Donbass en la cuenca del río Don, que es donde se encuentran las grandes reservas de hierro y carbón. Así que hay una gran concentración justo en esa zona. Cada vez que Rusia tomaba un pueblo o una ciudad, lo que ocurría era que los ucranianos se replegaban unos 10 kilómetros hacia el siguiente, y luego al siguiente, y al siguiente, hasta que ya no quedaban más. Este es el límite. Hasta ahora había una defensa en profundidad y una logística también en profundidad, lo que permitía mover recursos hacia el frente porque había cobertura de una ciudad a otra, de una zona urbana a otra. Pero detrás de esto ya no hay nada. Así que cualquiera que intente avanzar tendrá que cruzar una zona enorme de campos abiertos, con algunas árboles y pueblos muy pequeños.
En los periódicos occidentales están llenos hasta la saciedad de esa idea de que, por cierto, los campos abiertos y todo eso son ahora un gran problema para los rusos, porque los drones ucranianos acabarán con todos esos soldados rusos, que los rusos están cayendo como moscas por culpa de los drones que los eliminan. ¿Qué hay de eso? The casualties have gotten worse because of drones. Las bajas han empeorado por culpa de los drones. No voy a mentir sobre eso. En esas zonas hay una cantidad enorme de drones, sobre todo de tipo cuadricóptero. Pero los ucranianos están perdiendo entre 3 y 5 hombres por cada soldado ruso. La mayoría de las bajas rusas se deben a los drones. La mayoría de las bajas ucranianas a la artillería. Los drones también cuentan ahí, pero sobre todo la artillería. Porque Rusia siempre ha superado en número a los ucranianos, entre 7 y 10-1, en cañones. Y ni siquiera estoy hablando de artillería de cohetes. Además, Rusia puede producir más munición que toda Europa junta, aproximadamente por un factor de 4. Toda Europa más Estados Unidos. Toda la OTAN, básicamente junto con Japón y Corea del Sur, combinados por un factor de 4. Y bueno, como enseña la Iglesia, Dios te envía a tus enemigos para que hagas las cosas que probablemente deberías haber estado haciendo de todos modos. Así que una de las cosas, un pequeño regalo que Rusia recibió de los estadounidenses es, ¿sabes lo que es el algodón pólvora? Vale, tienes la pólvora. La pólvora tiene una cierta fuerza detrás. Normalmente no se usa en artillería. A veces todavía se utiliza en bolsas de carga que van detrás de un proyectil de artillería. Pero en general lo que se usa se llama algodón pólvora. El algodón pólvora es un algodón de muy alta calidad que se empapa en pólvora líquida, de modo que queda completamente impregnado con ella. Y eso te da mucha más fuerza, más rendimiento, porque se desintegra mientras arde, ¿verdad? 2 problemas. Primero, es algodón. Y segundo, es algodón de alta calidad, que normalmente se usa para fabricar ropa de alta calidad. Así que de entrada, cuando los europeos intentaron expandirse, se encontraron con un problema. La mayor parte del algodón de buena calidad venía de América, y América lo usaba para sus propias necesidades, o de China. Y claro, como pasa con todo, la gente no cultiva algodón porque sí. Lo cultiva porque tiene pedidos del año anterior que debe cumplir en la siguiente temporada de cultivo. Así que desde el principio, esos pedidos ya estaban comprometidos. Y ahora había que competir con la industria textil. Además, China impuso restricciones al uso dual del algodón destinado a los europeos. Los europeos se encontraron de inmediato con grandes dificultades para fabricar algodón pólvora y llenar los proyectiles. Da igual, tampoco tenían gas ni acero. La situación llegó a un punto tan absurdo que en 1924 el Sindicato Industrial de Alemania pidió al gobierno alemán que levantara las sanciones a Rusia para poder comprar acero ruso y fabricar proyectiles con los que disparar a los rusos. No somos tan tontos como para venderles acero. El simple hecho de que lo propusieran ya lo dice todo. Y los estadounidenses, Rusia les compraba el algodón. Tradicionalmente, Rusia cultivaba su algodón en Uzbekistán y Tayikistán, que por cierto es la razón por la que se secó el mar de Aral, aunque ahora se está recuperando, se está llenando de nuevo. Después hubo otros problemas cuando se desintegró la Unión Soviética entre distintas nacionalidades. Los kazajos, los uzbecos intentaban echar a los kazajos de la zona del mar de Aral, así que les iban cortando el agua y cosas por el estilo. Pero, entonces Rusia estaba comprando todo ese petróleo, todo ese algodón ahora a esas antiguas repúblicas soviéticas. Así que, en 2017, Estados Unidos empezó a presionarlas para que dejaran de vender algodón a Rusia, para dejarlas sin algodón de pólvora y sin materiales para fabricar proyectiles. Y los rusos, siendo los simios blancos que son, dijeron, vale, pensemos en qué más podemos usar. Lino. Los científicos rusos lo resolvieron con lino, y Rusia cultiva más lino, ya sabes, la planta del lino, que nadie en el mundo. Por eso Rusia no tiene ningún problema.
El petróleo da igual, tiene gas y acero de sobra para fabricar los proyectiles, y tungsteno para esos proyectiles. Pero además, Rusia tiene mucho lino y fabrica su propio algodón de pólvora, o supongo que ahora lino de pólvora, en grandes cantidades. Así que, ningún problema. In mass quantities. So, no problems. Thank the Americans. Gracias a los estadounidenses. Tenéis una forma muy especial de arruinarme los domingos, porque si había algo que pensé que nunca escucharía, era la expresión algodón de doble uso. No creí que eso llegara a formar parte de mi vocabulario, pero muchas gracias. Ahora, el algodón de doble uso y el lino de doble uso ya forman parte del vocabulario. Hemos convertido el algodón en un arma. Nuevo algodón militarizado. Vaya, es, diría yo, un punto bajo para la humanidad. Pero bueno, en resumen, estás diciendo que eso no escasea y que la producción industrial de Rusia tampoco está en escasez. Lo que estamos viendo es que lo que la alianza de guerra entre la OTAN y Ucrania ha conseguido es una presión a corto plazo. Aunque hay que preocuparse, claro, por ejemplo, ¿qué pasa si logran destruir más refinerías? Y por otro lado, los ucranianos también tienen que preocuparse. ¿Qué pasa si los rusos consiguen destruir más de sus instalaciones de producción? Es decir, ¿en qué momento va a colapsar toda la infraestructura energética de Ucrania? ¿Y en qué punto va a estar entonces el suministro energético ruso? En fin, ¿puedes darnos una idea de en qué situación estamos ahora? Bueno, como decía, el lado ruso no. Las refinerías rusas no están destruidas. Algunas están dañadas, otras tienen daños relativamente leves y las vuelven a poner en marcha. Quiero decir, llevan haciendo esto en mayor o menor medida desde hace 3 años. Simplemente no están atacando más al interior. Si recuerdas, el verano pasado fue lo mismo. Las mismas imágenes, lo mismo, y estaban golpeando muchas refinerías y depósitos de almacenamiento. Solo que entonces era en la parte occidental de Rusia. Y al final no sirvió de nada. Causó algunos problemas, sí, pero los resolvieron. Ucrania está en una situación mucho más precaria, porque primero, Ucrania en realidad no produce combustible. Ucrania obtiene su combustible de fuera. De hecho, alrededor del 20% de su diésel viene de Hungría. Y gracias a Dios, en el caso de Ucrania, básicamente lograron bombardear el oleoducto. Sinceramente debería haberse cerrado porque va en contra del ejército ucraniano. Pero como Orbán era Orbán y querían mantenerlo contento, ese oleoducto seguía funcionando. Y Ucrania, por cierto, estaba recibiendo tasas de tránsito del oleoducto de Rusia. Es un conflicto muy extraño. Así que sí, están cobrando por el transporte y además obtienen un 20% de su diésel desde Hungría. Bueno, eso ya se ha cerrado. Y además, el combustible que los europeos o la Unión Europea compran a la India ahora está volviendo a Rusia. Así que eso también falla. En resumen, la Unión Europea en general y Ucrania en particular van a tener problemas muy serios. Y lo que está haciendo ahora Rusia es que detrás de esa línea del Donbass que ya controlan en las regiones de Kharkov y Sumy, están volando unas 600 estaciones de combustible. Ucrania tiene en total unas 12,000 en todo el país. Eso es lo que me dijeron, no sé cuán exacta es la cifra. Ahora están destruyendo en profundidad detrás de la línea de contacto. Así que los ucranianos van a tener muchos más problemas incluso para llevar combustible hasta su última línea fortificada, la de Drozhkovka, Konstantinovka y Sloviansk. Y el problema es que para esas fuerzas ucranianas que están allí, salir ya es peligroso porque son campos abiertos. Aún así, todavía hay algo de vegetación y pequeños grupos probablemente podrían hacerlo. Pero si se entretienen demasiado y llega la Sputnika, ya sabes, a finales de septiembre o principios de octubre, y todo eso se convierte en barro, entonces no van a poder salir. Quien quiera que esté ahí dentro está en negativo. Además, hay un avance ruso que sube desde Dobropilla, ahí abajo. Hay 2 Dobropillas, una más al norte en zona rusa y otra más al sur.
Ese avance se está moviendo por detrás de la línea fortificada. Así que tienes un movimiento en pinza desde ambos lados, bajando desde Krasny Liman y subiendo desde Konstantinovka. Hay un asalto frontal que ahora está a unos 5 kilómetros de Kramatorsk y de Sloviansk. Detuvieron el avance frontal para ocuparse de algunas zonas donde había soldados ucranianos rodeados y para estabilizar la línea del frente. Pero sigue estando a unos 5 o 6 kilómetros. Y ahora hay un nuevo avance que empieza a moverse por detrás de ellos. Así que es un asalto frontal, un movimiento en pinza y un doble envolvimiento. Todo a la vez. Es absolutamente horrible para los pobres que están atrapados ahí dentro. Pero quizá lo último que quiero preguntarte antes de despedirte es esto. Hace poco tuve en mi canal al profesor Volodymyr Brovkin, y él planteaba una interpretación interesante de lo que está ocurriendo ahora en Rusia, y especialmente con la reacción de Rusia. Muchos intentamos entender por qué Rusia no está respondiendo con más fuerza. ¿Por qué no está, digamos, golpeando a Europa o algo así? Quiero decir, todo esto se está planificando allí, y sin embargo, Brovkin proponía la teoría de que en general Rusia está aprendiendo a enfrentarse a los drones. Algo así como, oculta tu fuerza, espera tu momento. Es decir, deja que ocurra, aprende a derribar los drones, aprende a manejar todo lo que la Alianza Euroatlántica pueda lanzarte. Y si finalmente llega el momento de enfrentarse de verdad, estar en tu punto más fuerte y mejor preparado. ¿Crees que hay algo de cierto en esa interpretación? No, quiero decir, claro, Rusia está aprendiendo a destruir los drones. Ya sabes, la guerra es un movimiento constante entre el ataque y la defensa, así que es una carrera continua. Eso por un lado. Y Rusia está compitiendo en esa carrera igual que todos los demás. Por otro lado, por supuesto, Rusia se está preparando para la gran guerra que al parecer Europa quiere de verdad, pero de verdad. Mira, Rusia está fabricando entre 1.200 y 1.500 tanques nuevos cada año, desde hace 3 años. Son prototipos del T-90 con los modelos más recientes. Y también están modernizando tanques antiguos, como el T-72. Les están cambiando la torreta. De hecho, parte de ese modelo, el T-90, se basa en el T-72, solo que con una torreta distinta y mejorada, pero el chasis es el mismo. Así que no ves esos tanques en el campo de batalla. Se están preparando y guardando para la gran batalla. La pregunta ahora mismo, literalmente, para cualquier gran combate convencional es, ¿cuándo aparecerán en el campo de batalla los sistemas de armas de radiación de microondas, los de pulso electromagnético? ¿Crees que usarán EMPs? Oh, sin duda, sin duda. Es la única forma de acabar con eso. El problema con los drones, por ejemplo, los láseres. Los láseres son un sistema excelente contra un dron. A 5 kilómetros de distancia, atraviesas dron de plástico. No hay nada que puedas hacer al respecto. Pero un pulso electromagnético va a freírlo todo. Si un pulso así puede freír un disco duro que ni siquiera está conectado, que ni está encendido, entonces va a freír absolutamente todo. Bueno, actúa en una zona direccional, y eso es justo lo que necesitas, porque un láser puede derribar un dron, pero si tarda 2 segundos en recargarse y apuntar a otro objetivo, solo estás atendiendo a uno. Todas esas armas han servido para atacar un solo objetivo. Si tienes 30 o 40 drones entrando con un patrón de dispersión muy amplio hacia esa estación láser, se acabó. Nunca vas a poder con todos, porque tienes que reenfocar, recargar, y solo puedes atacar un objetivo cada vez. Esos drones baratos van a destruir un sistema carísimo. Lo que necesitas es algo que suprime un área. Esto es supresión de área. Claro, sí. Todo lo electrónico dentro de esa zona que no esté blindado ni protegido. Bueno, si está en un sótano, probablemente estaría bien. Puedes poner un revestimiento de plomo. El problema es que el plomo pesa mucho y puedes forrar ese dron todo lo que quieras. Pero, ¿y luego qué haces? Ese es un pequeño problema, la verdad. Uno de los métodos más innovadores para combatir drones que ha aparecido últimamente son los botes de pintura en spray.
¿Cómo? ¿De verdad? Sí, sí, de verdad. Es fácil. El dron viene hacia ti y empiezas a rociar en el aire. Quiero decir, es una medida desesperada, de último recurso, pero funciona. Y luego te alejas de esa dirección lo más rápido posible. Por un lado, claro, se atasca, la cámara se cubre porque se forma una nube de aerosol. La pintura entra en los pequeños motores y los bloquea. Sí, exacto, sí, para los cuadricópteros. Bueno, eso no puede salvar a alguien, pero vaya, ahí hay que tener nervios de acero. Además, necesitas que las condiciones del aire sean las adecuadas, que no haya un viento que lo disperse todo. Y claro, estás literalmente en la última línea de defensa. El dron está a unos 10 metros y acercándose y piensas, mierda. Sacas tu bote y empiezas a rociar. Se ha usado y funciona, pero no es una solución óptima. La solución óptima es derribar el dron cuando está a unos 3 kilómetros de ti, no cuando está a 10 metros o a 3. Así que necesitas un efecto de área, y eso va a ser el factor determinante. Los drones no van a desaparecer, pero ahora mismo los drones son como las ametralladoras de 1914 o 1915. En resumen, tenemos una guerra terrestre que sigue basándose en la artillería, pero también tenemos una guerra con drones. Y ahora mismo parece que el bando que logre innovar mejor y mejorar su capacidad de interceptar será probablemente el que acabe ganando esa parte del conflicto. Claro, por supuesto. Pero también hay factores de producción en juego. Y de nuevo, Rusia puede superar a todos en capacidad de producción, quizá con la excepción de China. Cuando el frente empiece realmente a moverse, cuando logres una ruptura, y Rusia podría hacerlo, podrá asumir las pérdidas. El gobierno todavía no ha tomado esa decisión. Si lanzas suficientes tanques y blindados a la zona, acabarás rompiendo las líneas, sobre todo ahora, teniendo en cuenta lo débiles que están las ucranianas. Una vez que de verdad se verán muchos menos drones, porque los operadores tienen que acercarse bastante a la línea cuando los lanzan. Una cosa es cuando el frente se mantiene más o menos estable. Puede que avance 100 metros al día, o quizá ni eso. A veces hay un pequeño avance, 200 metros en un día, pero sigue siendo un frente bastante estable. Es algo muy distinto si se mueve 10 o 15 kilómetros en un solo día. En ese caso, es mucho más difícil salir ahí cargando con 10 drones a la espalda, intentando lanzarlos contra los tanques, mientras el frente se desplaza y hay infantería y tanques enemigos por todas partes. Eso cambia bastante las cosas. Cambia por completo el cálculo. Sí, así es. Ya veremos. La guerra con drones también está avanzando muy rápido. Y lo más inquietante, claro, es ese tipo de innovación en inteligencia artificial en la que ya no hace falta un operador. Pero odio ese futuro tipo Skynet al que parece que nos estamos acercando. Y antes de llegar a eso, quiero ir cerrando nuestra conversación porque es domingo y se supone que tienes que irte a cenar, amigo mío. Así que, para quienes quieran encontrarte, deben buscar a Mr. Slavic Man. Sí. Estamos todos juntos en una sola palabra en YouTube, en Stanis Kripivnik. No cabía el nombre completo. No cabía cuando estaba configurando la cuenta para X. Y sí, por cierto, si alguien pregunta, sí, usé una VPN para crear X. Me decían, es una isla, eres de Irlanda. No, eso era por la VPN. Es una VPN súper tecnológica, una red privada virtual. Está bien ir a Irlanda con una VPN. Incluso está bien ir allí, visitarla y tomarse un whisky. Pero voy a dejar todas tus redes sociales en la descripción de abajo para que la gente pueda encontrarte allí. Tu programa siempre ofrece muchas ideas y mucha información directa desde el terreno, así que se lo recomiendo a todo el mundo. ¿Quieres añadir algo más? Solo una cosa, y lo siento, esto va a sonar un poco deprimente. Pensad en todo lo que está ocurriendo ahora mismo en el campo de batalla, y recordad que todo eso volverá a casa cuando esto termine.
porque el genio ya ha salido de la lámpara. Hay sistemas diseñados para defensa a muy corta distancia que están empezando a usarse. Son unas máscaras con radares y una ametralladora ligera para derribar drones si se acercan a un objetivo. Pero esto, como arma terrorista, sería una auténtica pesadilla. Sí, Y esto no va a desaparecer. Así que solo va, quiero decir, esto es algo que cualquier jefe de la mafia, cualquier organización terrorista, ya sabes, lanzar un dron, soltar una granada sobre el coche de alguien, es algo con lo que todos vamos a tener que convivir a partir de ahora. Una cosa es defender a alguien. menos mal que Occidente no está apoyando ni respaldando a todos esos nazis en el oeste de Ucrania, ¿verdad? Menos mal que esa gente nunca serán los malos y que jamás, pero jamás, se les ocurriría poner la mirada en Polonia ni en nada parecido. Menos mal, ¿no? Sí, y luego tenemos a Ballantyre, que quiere hacer algo así como precrimen. ¿Has visto Minority Report? Yo sí, pues eso, quieren hacer precrimen. Ahora tenemos el control del chat, así que en Europa ya estamos llegando a ese punto. Quiero decir, 2 o 3 pasos más, un par de años, y ni siquiera necesitaremos el precrimen. Simplemente meteremos a todo el mundo en prisión por defecto, de todos modos. Ahora mismo hay 3 personas a las que están demandando. Bueno, quiero decir, están en juicio, están ante el tribunal en Alemania y se enfrentan a hasta 5 años de cárcel por volver a publicar artículos de RT. Sí, eso también está pasando. Y tenemos a Hussein Dogru, al que le quitan su medio de vida, 500 euros al mes, sin haber cometido ningún delito. Nunca ha cometido un delito. No es algo castigado por la ley, solo sancionado porque a los expertos en política exterior no les gusta ver el comportamiento legal que tiene. Así que eso es todo. Y ahora también han sancionado a su madre. Sí, a su madre, que ya es mayor. El mundo libre, para todos vosotros, es tan libre como decidan en Bruselas que puede serlo. Es como si fueras libre, pero solo para hacer lo que ellos dicen. Así que ese es el mundo libre de la Unión Europea. En los viejos tiempos, si te excomulgaban de tu pueblo o de tu iglesia, lo que fuera, realmente querían que te fueras. Estás excomulgado. Vete. Márchate, no te queremos aquí. No. Estás excomulgado. Queremos que te quedes aquí y mueras de hambre delante de todos para que todo el mundo pueda verlo. Eso lo tenemos también en Europa. En alemán lo llaman Vogelfrei. Es como si fueras libre para que te maten. Estás fuera de la ley, un proscrito en el sentido literal. Te pueden matar en cualquier momento y no pasa nada. Puedes morirte de hambre y tampoco importa. Siempre acabamos volviendo a las viejas ideas de siempre. Steph, siempre consigues fastidiarme los domingos por la noche. Gracias. Deberíamos pasar esto al sábado. Así al menos tendremos el domingo para recuperarnos mentalmente. Todos, id y suscribíos a Stas Karpivnik. Stas, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Gracias.